Como la grabación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, depende también la hora en la que nos estés viendo y el lugar de la República en la que nos estés viendo. Nos da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a este espacio donde analizamos temas de carácter magisterial, temas de carácter educativo y bueno, donde con la participación de maestros, de liderazgos magisteriales, algunas autoridades académicas también, pues analizamos puntos de la dinámica educativa y magisterial del país. Y bueno, desde la charla anterior hemos abierto este espacio para darles la oportunidad de expresarse, de hacer sus comentarios a las fuerzas, bueno, a los representantes de las fuerzas democráticas magisteriales más importantes en el país. En este caso, tenemos la participación de la profesora María Guadalupe Tapia Trujillo de el estado de Coahuila, perdón, de Sinaloa, discúlpeme, maestra, de Sinaloa. Bienvenida, estimada maestra Lupita, no sé si nos escuchan. Tenemos un pequeño detalle técnico acá con la información y también tenemos la participación del profesor Ervin Herrera Estudillo del estado de Chiapas, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bienvenido, estimado profesor Ervin. Gracias, Lalo. Buenas tardes a todos. A tus órdenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor Lupita, se nos fue hace un momento, pero le estaba dando la bienvenida a este espacio. Buenas tardes, maestro Grajales. Buenas tardes, profesor Ervin. Gusto saludarlos y sobre todo por darnos la oportunidad de participar en Causa Magisterial, que es un programa de suma importancia de orientación para los compañeros maestros a nivel nacional. Gracias. Bueno, nada más para hacerle la aclaración, tenemos algunos detalles con el profesor Ervin y por efectos del Internet, de estos aspectos técnicos, pues le pedimos que por el momento cerrara su transmisión de imagen para que tuviéramos mejor calidad de audio, pero en cualquier momento podríamos abrir ahí la imagen. Pues bueno, les comentaba, estimada Lupita, profesor Ervin, que el motivo de esta invitación que les hemos hecho, pues es para conocer de primera mano cuál fue la impresión que ustedes vieron en el pasado proceso seccional que vivieron. Eso del estado de Sinaloa, pues nos decía la Lupita que hubo una participación, pero bueno, nos gustaría que nos describiera de viva voz la profesora Lupita, que nos comente un poco cómo se llevó a cabo este proceso de renovación seccional y bueno, cuáles son las lecciones que le dejan esto. Ok, con mucho gusto haré los comentarios, el cómo nos fue en en el proceso electoral para renovar la dirigencia de la sección 27 del CENTE en el estado de Sinaloa. Les puedo decir que en Sinaloa participamos 4 planillas. En primer lugar estaba la planilla oficial, la planilla naranja, luego la planilla tinta, en la cual participamos nosotros como Frente Lombardista de Trabajadores de la Educación, una corriente interna dentro de nuestro sindicato. Otra planilla, la planilla blanca y por último la planilla verde. Fue una elección totalmente controlada por la comisión electoral que nos mandaron de México. En primer lugar, un reglamento que favorecía únicamente a la planilla oficial, casillas totalmente que resuraron el padrón electoral. Había compañeros que tenían que ir, lo sacaron de su padrón electoral, de su delegación sindical, y tenían que ir a trasladarse a votar
a otro lugar que les daba el tiempo hasta de media hora o 45 minutos. Y sobre todo un reglamento a modo, un reglamento que fue un reglamento, decimos nosotros, violentando los derechos de los trabajadores, porque no dieron la participación principalmente a los compañeros que tenemos el interés de democratizar el sindicato, la sección 27. Tuvimos la experiencia amarga y que nos debe de servir esa experiencia que tuvimos aquí en Sinaloa, es de que llegado el momento, platicamos con los demás compañeros de las diferentes planillas, de la verde y de la blanca, para unificarnos en este proceso electoral de la sección 27, más sin embargo, el comité electoral mandado desde México no nos lo permitieron. Se cerraron argumentando que no estaba en el reglamento y que no estaban en los estatutos, pero ellos sí pudieron violentar los estatutos y violentar el reglamento que ellos impusieron. Pero esa experiencia nos la dejaron a nosotros, una experiencia amarga que debemos de tomarla para poder nosotros, para el próximo cambio seccional, formar una planilla de unidad y lograr democratizar nuestra sección 27 de aquí de Sinaloa. Pero fue Perfecto. una elección amañada, totalmente amañada. Con dinero y recursos nuestros, hicieron la campaña, recorrieron todo el estado, comprando votos, comprando conciencia de compañeros trabajadores al servicio de la educación y sobre todo amagando a compañeros que si no votaban por la planilla oficial, probablemente se les quitaba su plaza y compañeros que no tenían el conocimiento, que no tuvieron el valor de poder rebelarse en contra de estos dirigentes que no son dirigentes, son unos dirigentes impuestos sobre todo, ¿no? Entonces, creo que para la próxima, el cambio seccional de la 27, vamos a triunfar aquí en Sinaloa y vamos a rescatar nuestro sindicato que está abandonado. La sección 27 está abandonada. Es una tristeza ir a la sección y que se encuentre el edificio solo. No hay nadie en quien atienda a ningún compañero. Entonces, esos no son dirigentes. Están viviendo de los recursos de las cuotas de los trabajadores del CENTE, de ahí están viviendo, pero no hacen absolutamente nada por los trabajadores al servicio de la educación. Eso es, Bueno, pues compañero ahí Benjamín. tenemos ya un contexto en este estado de la República. Y en el caso de usted, profesor Ervin, sabemos también que hubo una participación bastante importante, que usted tuvo una presencia bastante representativa con su movimiento, con este movimiento que usted lidera, que nos platique un poco de cómo vivió este proceso, los resultados, las lecciones que le dejó el proceso. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestra Lupita, amigo Lalo. Sí, claro que sí, podemos comentar de manera muy concreta que el proceso que se celebró en marzo de este año en el estado de Chiapas, bajo un procedimiento que puso la dirigencia nacional del CENTE, que encabeza el maestro Cepeda, de igual manera al interior del propio movimiento magisterial de la sección 7 de Chiapas, igual hubo mucha suspicacia en relación a cómo se operaba este nuevo reglamento y sin duda hubo largos meses de debates al interior de la sección 7 democrática de Chiapas, en la que pues algunos decían que era aceptable el proceso de elección como se planteaba,
en dicho reglamento, pero también había otros compañeros que decían que era inaceptable ese reglamento porque, pues, así como lo mencionan los compañeros de Sinaloa, considerábamos muchos que este reglamento ya traía plan con maña y que de una u otra forma iba a favorecer a la parte del propio sindicato, es decir, a la parte institucional del sindicato. Y en ese sentido, fueron largos meses de debate hasta que por fin hubo un congreso interno del propio bloque democrático de la sección 7 que domina al interior la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y por fin decidimos que íbamos a participar como movimiento en este proceso de elección a través del reglamento. Hay que señalar que también nosotros vivimos un proceso interno en la sección 7, en la cual como coordinadora elegimos bajo proceso tradicional a nuestro compañero que nos representa o nos iba a representar como planilla dentro de la elección de la dirigencia seccional. Y cabe mencionar que participamos con el color rojo. Hubieron otras 4 planillas más. Encabezó el compañero Isael González, quien hoy es el actual secretario general de la sección 7. Y lo que podemos destacar es que durante el desarrollo del proceso electoral, antes, durante y después de este proceso, pudimos notar de que pues el reglamento igual traía algunas situaciones que favorecían prácticamente a la parte eh, institucional, es decir, a la propia dirigencia nacional, del sindicato nacional. Y en ese sentido, nosotros aquí como movimiento democrático tuvimos el cuidado de cuidar cualquier sesgo de anomalía que pudiera haber en el proceso, y blindamos todo el proceso electoral con los compañeros trabajadores de la educación que pertenecemos a la sección 7. Blindamos el proceso cuidando casillas, blindamos el proceso nombrando cuidadores, representantes. Logramos un acuerdo de poner representantes también de la dirigencia que en turno, y eso ayudó bastante porque pues no les dimos mucho margen a los que venían representando al sindicato nacional, quienes eran los encargados de maniobrar la elección en el estado de Chiapas. Aquí el logro más importante fue que no íbamos a permitir que directamente el sindicato maniobrara la elección, y se llegó a un acuerdo de que la sección 7 también pusiera miembros por ejemplo, de la mesa receptora del voto. Participamos y ahí es donde cuidamos el proceso, ¿no? Donde cuidamos la votación, porque si hubiese quedado totalmente abierto, seguramente hubieran llenado las urnas, seguramente hubieran desaparecido algunos votantes, y bueno, hubiera facilitado el triunfo para la planilla blanca, que era la planilla de la parte institucional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que venía con todo, con toda la grilla que pudieron levantar en el estado de Chiapas, con todo el recurso que le invirtieron, porque sí le invirtieron estos amigos de la planilla blanca. Con todo y eso, no les alcanzó porque pues acá en Chiapas hay muy buena presencia de la coordinadora, y además estamos organizados democráticamente, y eso permitió blindar el proceso en Chiapas y no permitió que hubiera un fraude electoral. Cuidamos muy bien el proceso, se logró el triunfo a pesar de todo. Hay que decir que fue un margen de como del 30% por el más cercano competidor, pero que sí se tuvo el cuidado de blindar un poquito la elección. Perfecto, perfecto. Pues bueno, ahí tenemos un excelente ejercicio que, bueno, pone como ejemplo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que, pues como sabemos en la base magisterial, es una fuerza representativa que, pues, ha cuidado todos los procedimientos y cuidado que no sea, digamos, avasallada también o contaminada con estas fuerzas oficiales
del sindicato, ¿no? Y maestra Lupita, pues a pesar de esas condiciones que nos narra también en su experiencia, sabemos que la participación de los maestros fue bastante importante, que a pesar de estas argucias y estas estrategias, incluso hasta ilegales, pues el magisterio sinaloense salió a votar y las fuerzas democráticas tuvieron una participación importante en la votación. Sí, así es, compañeros. Sí, aquí salió un buen número de compañeros a votar, ¿no? En la planilla que participamos nosotros como Frente Lombarista Trabajadores de la Educación en Alianza, recorrimos todo el estado, de punta a punta la recorrimos, desde el sur hasta el norte lo recorrimos y hicimos un buen trabajo con el compañero Carlos Alfonso Rea Camacho, que iba a la cabeza, y otros más compañeros valiosos, ¿no? Pero salieron compañeros a votar, sí salió, la mayor parte salió a votar de los compañeros. Los compañeros que no alcanzaron a votar fue porque el padrón estaba rasurado, el padrón totalmente, o que a los compañeros los mandaban fuera, lejos de su casilla electoral, lejos, y que los compañeros jubilados, o que no les alcanzaba el tiempo porque el tiempo de la casilla se cerraba. Entonces fue una elección amañada aquí en Sinaloa, y yo creo que también igual en los demás estados, ¿no? Pero vuelvo a repetir, si no hubiéramos unificado las tres planillas, le ganamos al oficial, le hubiéramos ganado con una diferencia de 1,405 votos, sumado las tres planillas, ¿no? Creo que la gente ya despertó, ya las compañeros trabajadores de la educación ya despertaron, ya han creado conciencia sobre todo lo como se está viviendo aquí en Sinaloa ahorita, los problemas que tienen los compañeros maestros, los compañeros que tienen los compañeros administrativos, los compañeros que tienen los problemas, que están solos, están a la deriva porque no hay quien los apoye, no hay quien los defienda. El sindicato, no es el sindicato, son los dirigentes seccionales los que no están haciendo su función. Quiere decir que el secretario general que está ahorita aquí o el comité seccional que está en Sinaloa, pues se está dirigiendo con la minoría, porque no ganaron ellos con la mayoría de los compañeros trabajadores de servicio de la educación. Entonces, es una tristeza que estén desamparados los compañeros, porque no hay dirigencia sindical, no tenemos aquí en Sinaloa. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? Porque por ningún lado los vemos. Vuelvo a repetir, el sindicato, las oficinas de nuestra sección 27 está sola. No hay nadie ni quien se les pare. Entonces, sí, tuvimos esta experiencia, se puede decir amarga, por la no unificación en su momento de las tres planillas, pero nos deja sobre todo una gran experiencia y una gran lección. Para la próxima, hacer esas alianzas y llegar al triunfo y rescatar nuestra sección 27 en Sinaloa. Perfecto. Y profesor Erwin, pues en el caso particular de la coordinadora, eh, nos gustaría también saber qué tienen ustedes previsto, cómo están ustedes observando el panorama síndico magisterial, el crecimiento de las fuerzas democráticas, de cara ya a un proceso que se avecina, que es el relevo en el Sindicato Nacional, en la dirigencia nacional. En ese caso, ¿cuál es la óptica que ustedes tienen de este acontecimiento? Mira, uno de los primordiales objetivos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación desde su creación en 79 es precisamente la democratización del CENTE y del país. Y una de las luchas más importantes que tiene y va a tener durante muchos años la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es esa, lograr la democratización del CENTE. Creo que coincidimos con la compañera cuando dice que pues hay que empezar a democratizar desde abajo para poder llegar a democratizar el sindicato nacional, que hoy se ha vuelto definitivamente, pues, en un casi casco, pues prácticamente
ya hemos vivido varios cacicazgos desde Conjito Barrios, Sylvester Gordillo Morales. Ahorita ya estamos en otro tipo de gobierno de izquierda, se pudiera llamar así. Sin embargo, vemos que la figura de Cepeda se sigue manteniendo, a pesar de que hay descontento en muchas partes del país, el gobierno actual lo sigue manteniendo a Cepeda. Sin embargo, se espera que haya un proceso muy importante a nivel nacional y que se pueda renovar esta estructura a nivel nacional. Hay que reconocer también que los procesos de relevos seccionales de cambio de dirigencia en todo el país, en todas las secciones del país, se debieron haber hecho después del proceso electoral nacional. Sin embargo, con alguna argucia se adelantaron en las entidades, se adelantaron en todas las secciones y se deja al último el proceso nacional. ¿Qué se espera? Que en este proceso de relevo nacional del sindicato, primero que se dé, ¿no? Porque pues estamos frente a un gobierno que mantiene una relación tal vez no estrecha, pero sí lo ha mencionado Cepeda, que son prácticamente los intelectuales de la 4T, es lo que ha repetido muchas veces Cepeda, y con esa demagogia pues ha ganado el presidente y todavía lo mantiene pues en el poder. Sin embargo, estamos sabidos que el presidente es democrático. Como tal, también en el sindicato nacional debe de haber un proceso democrático para renovar el sindicato nacional. Digo, es cuestión de análisis en cada corriente que existe eh, dentro del sindicato nacional. Nosotros como coordinadora somos parte del sindicato nacional, lo ratificamos que somos parte del sindicato nacional porque también colaboramos con nuestras cotas y además jamás hemos renunciado al sindicato nacional. Más bien estamos en una transición de poder coadyuvar para que pueda democratizarse el CENTE, pero una democratización honesta, ¿no? Una democratización sin cacicazgos, una democratización donde se vele por los intereses de los trabajadores y que se le dé la participación a los trabajadores. En ese sentido, como coordinadora, siempre hemos dicho que participar a la par de un cacicazgo está difícil, pues yo creo que lo que se tendría que hacer es un poco hacer brigadeos a nivel nacional, establecer diálogos con otras corrientes políticas dentro del sindicato, que también quieren la democratización del CENTE nacional y poco a poco hacer la fuerza a nivel nacional. Porque de otra forma, pues hoy, insisto, ya hubo un proceso de relevo en todas las secciones del país, la cual se entiende que tenía saltar por el mango el dirigente nacional, en algunas puso incondicionales, y entonces lo que sí hay que cuidar bien si se llegara a dar el proceso así, a través del voto, bueno, tendría que valorarse, tendría que analizarse bien las reglas del juego, las reglas de la elección, porque de otra manera, si se hace así de manera eh, prácticamente rápida, sin poner las reglas que beneficien, Perfecto, tuvimos prácticamente es un... otro sexenio más se pega, ¿no? Entonces yo digo que es muy importante que se rescate la participación de todos los públicos en el país. Perfecto, tuvimos un pequeño detallito técnico, pero se comprendió bastante bien lo que nos plantea el maestro Ervin. Ahora, maestra Lupita, pues ustedes como otra expresión democrática, como bien dice el maestro Ervin, al interior del sindicato, pues ya han estado esbozando esta idea de una candidatura de unidad, una planilla de unidad, que nos comente también, incluso como Frente Lombardista, cómo tienen ustedes previsto, qué condiciones ven para que esto se lleve a cabo. Sí,
En primer lugar, yo creo que tenemos una gran tarea. Todas las corrientes internas dentro del sindicato. Tenemos una gran tarea de trabajo. Tenemos que tener una visión principalmente de que tenemos que ir unificados al cambio a nivel nacional del sindicato. Creo que todas las corrientes políticas tenemos que aterrizar en eso, en tener una plática con todos los compañeros de las diferentes corrientes políticas y que nos une solamente un fin, un objetivo común, que es la defensa de nuestro sindicato, democratizar al sindicato, la defensa de los derechos de los trabajadores que están olvidados. Eso es lo que tenemos que poner por encima, el interés principalmente por rescatar nuestro sindicato. Para empezar, compañero Ervin, compañeros, el sindicato Cepeda está cumpliendo un interinato. Yo le pongo que es un interinato, porque él no fue electo en Congreso, fue electo en un consejo. Por tal motivo, él ya debe de salir como dirigente a nivel nacional y todos los que están ahí sentados con él también deben de salir. Tenemos que renovar con nuevos cuadros que tengan el interés de ir a servir, no de servirse, de servir a los trabajadores, de orientar a los trabajadores, de encabezar la demanda de los trabajadores, demandas salariales, no servirse de las cuotas sindicales. Para empezar, los dirigentes sindicales no acataron sobre la reforma a la Ley Laboral Federal del Trabajo que se hizo en el 2019. No lo hicieron. Trastocaron los intereses, están violentando esta ley. Entonces, necesitamos nosotros entonces, yo sí llamo a los compañeros de la coordinadora de Chiapas, a los compañeros de las diferentes corrientes sindicales que estamos participando en el movimiento de transformación sindical, a unificarnos, a llegar a este Congreso Nacional unificados, con una planilla de unidad. Alguien tendrá que ceder. No todos podemos estar dentro de la planilla, pero sí tendrán que estar los mejores cuadros que vengan a representar los derechos de los compañeros trabajadores al servicio de la educación. Y sobre todo, ir a un Congreso Nacional, compañeros, con un reglamento claro y preciso. Ese reglamento que beneficia para llegar a nada el señor nada defiende. Acuérdense, compañero Erwin, los compañeros que nos están escuchando, que al contrario, vendieron a los trabajadores, vendieron a los maestros con los gobiernos anteriores, los vendieron. Ahí andan los compañeros nuevos, los compañeros de nuevo ingreso, compañeros que se fueron por el mentado bono, por las cuentas individuales sufriendo, compañeros que no tienen otra opción más de que irse ya por las cuentas individuales. En el 2007, cuando fue la reforma a la ley del ISSSTE. Pero ¿quién impulsó las reformas a la ley del ISSSTE? El gobierno sí, pero en apoyo por parte de los dirigentes seccionales en todos los estados de la República. Ellos fueron los impulsores también. Entonces, ¿qué defiende Cepeda? Debe de defender eso, pugnar porque desaparezca esos bonos, esas cuentas individuales. Entonces no defiende nada. Entonces queremos gente, llevar al sindicato nacional, a nuestro sindicato, verdaderos compañeros maestros que vayan a defender los derechos laborales de la clase trabajadora al servicio del magisterio. Que vayan a servir, Perfecto. no que se sirvan de las cuotas sindicales. Perfecto. Y en este caso, profesor Ervin, pues usted ya nos ha comentado que la coordinadora pues tiene ese fin principal, ¿no? Digamos, ese fue el ideario con el que nace la coordinadora. Ahora preguntarle, pues, ¿qué opinión les merece a ustedes también esta, pues, intencionalidad que tiene el Movimiento Nacional para la Transformación Sindical, que ha planteado y ha puesto sobre la mesa también como una fuerza
importante a la par de ustedes, la posibilidad de una planilla de unidad, de una candidatura de unidad. ¿Qué viabilidad le ven ustedes desde la fuerza que Bueno, mira, es un tema de bastante análisis. Siento que serán los temas a debatir en los próximos congresos de la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sabemos que estos temas levantan mucha crítica al interior de la CENTE. Sin embargo, va a llegar el momento que en los diferentes congresos de todas las secciones que participamos dentro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tenemos que debatirlo. Y seguramente en esos espacios de cada sección, en esos espacios donde se dé ese análisis, vamos a llegar a conclusiones. Va a ser muy importante lo que se determine en todos esos congresos, tanto seccional como el Congreso Nacional de la propia coordinadora, porque efectivamente es un tema que se tiene que analizar a nivel local y a nivel nacional. Y desde luego que juega un papel importante el que pudiéramos eh, entrarle al proceso. Pero insistimos, eh, yo en este momento no puedo decir si le vamos a entrar o no le vamos a entrar al proceso a nivel nacional, porque no dependemos de mi voz, no dependemos, somos cientos de miles de trabajadores que formamos parte de la CENTE y nosotros tenemos nuestros propios métodos para llegar a acuerdos y para finalmente decidirnos a entrarle o no entrarle. Pero finalmente lo que sí quiero reconocer es que la coordinadora, la CENTE, tiene un objetivo en común con este movimiento, ¿no? El objetivo es la democratización del CENTE. Y yo creo que va a ser análisis en los próximos congresos que haya este tema. Y ojalá que salgan buenos acuerdos, ojalá que se pueda integrar quizás una planilla que representa el verdadero movimiento democrático y que se permite tener una pensión digna. Más bien nos dicen, pues ya perteneces al bono millonario. Y el tema de los nuevos compañeros que entran a laborar, pues prácticamente entran condicionados, ¿no? Entonces, hay mucho por qué analizar nuestra situación como trabajadores y mucho por qué luchar. Es decir, yo creo que los maestros debiéramos mantener una unidad férrea en defensa de nuestro empleo, pero también en defensa de nuestros derechos. Hoy, por todas partes, en todas partes del país, hay muchas carencias. Por ejemplo, el ISSSTE. El ISSSTE es una de las instituciones que pagamos los propios trabajadores, que nos descuentan de manera quincenal y vemos un servicio pésimo. No hay medicamentos, no hay servicios médicos de calidad, no hay hospitales en buen estado. Si se va a realizar una cirugía, la hacen en condiciones infrahumanas, donde no se cuenta ni siquiera con clima en los quirófanos. Ese es el grado que se vive aquí en los hospitales de Chiapas, que son auspiciados por el ISSSTE. Y bueno, ¿qué ha hecho el Sindicato Nacional? No ha hecho nada. En ese sentido, hay mucho por hacer y yo creo que solo se lograría unificando criterios y que armaran un buen proyecto eh, a nivel nacional. Si se va a dar este proceso de relevo y si se quiere la participación de todas las corrientes a su interior, bueno, tendría que fijarse un piso parejo y que las reglas del juego sean de manera equitativa, así como también los recursos económicos que se pudieran destinar para el proceso de elección tendrían que ser de manera equitativa para que esto sea realmente democrático. De lo contrario, si no se liman esas asperezas, si no se revisa el reglamento, si no se revisan las reglas, pues estaríamos hablando de una elección de Estado, una elección de amañada, y bueno, el resultado es obvio, ¿no? Entonces yo creo que sí, tenemos mucho que hacer todos los trabajadores y como coordinadora nacional será tema de debates en los próximos congresos y seguramente también a nivel nacional vamos a debatir el tema y seguro que si la
conclusión central del proceso, bueno, también responsablemente buscar algunos aliados para poder enfrentar a la planilla que sea, ¿no? Perfecto, pues ya para ir entrando a la conclusión de este programa, pues le plantearía, maestra Lupita, pues ustedes ya están en esta reflexión, en estos análisis, y pronto van a tener ustedes un Congreso Nacional del Movimiento donde van a reflexionar sobre esto. En ese sentido, ¿qué es lo que ustedes van a plantear ahí, maestra? Y si puede ir concluyendo el programa. Sí, nosotros estamos como Frente Lombarista de Trabajadores de la Educación. Nosotros estamos convencidos, convencidos totalmente, que se necesita la unidad de las fuerzas democráticas, de las corrientes internas dentro de nuestro sindicato para poder llegar a Puerto Feliz. Estamos totalmente convencidos. Por eso yo hago un llamado a todas las corrientes que participamos dentro del movimiento de transformación sindical a ir trabajando, ir tejiendo fino para poder llegar a realmente donde nosotros queremos a transformar, a democratizar nuestro sindicato. Eso es, si vamos cada quien por su lado con diferentes planillas, compañeros, nos van a dar otra vez de garrotazos. Entonces, yo creo que con las experiencias que hemos tenido en las diferentes secciones y que de las experiencias se aprenden, de las derrotas se aprenden, creo que lo mejor es ir unificados para darle la pelea, para dar la batalla a esta camarilla que está enquistada dentro de nuestro sindicato. Y lo que dice el maestro Erwin dice sobre los recursos, claro, nosotros somos de la idea de que se le deben de congelar las cuentas bancarias y que, porque si no pedimos ese congelamiento de cuentas bancarias, entonces ellos van a manejar todos los recursos y podrán moverse con mucha facilidad en todo, a nivel nacional para poder ir trabajando y ganar este proceso electoral. Si tenemos las cuotas sindicales, entonces que las cuotas sindicales, que son millones de pesos que manejan nuestros, entonces que esos millones de pesos sean equitativos también para la planilla, que tengo la confianza que vamos a sacar una planilla de unidad para este proceso electoral de renovación de la sección a nivel nacional. Que estos recursos sean equitativos para la planilla que saquemos de unidad y hagamos también nuestros propios recorridos a nivel nacional. Yo invito al maestro Erwin, que lleva una gran tarea en sus reuniones de la coordinadora. Yo tengo aquí compañeros también en Sinaloa de la coordinadora, trabajamos con ellos, hemos hecho alianza con los compañeros de la coordinadora, hemos salido adelante, hemos triunfado en algunas cosas que aquí tenemos como Frente Lombardista. Creo que lleva una gran tarea el maestro Erwin con sus compañeros de la coordinadora de hacer esa labor de la unidad en la acción y sobre todo la unificación de los trabajadores al servicio de la educación para rescatar, para democratizar a nuestro sindicato. Para eso es esa gran tarea. ¿Para cuándo, compañeros? ¿Para cuándo? Ya cumplió el señor ya cumplió. Este debe de salir en el mes de febrero porque ya cumplió, ya rebasó. O vamos a seguir permitiendo que siga todavía ahí dentro sentado sin hacer nada, únicamente haciéndose rico. Y creo que ya debemos de empujar esto. Dice el maestro Erwin, claro, que tenemos que hacer un análisis, tenemos que ver sobre todo el reglamento, tenemos que ver con qué cartas con ellos vamos a jugar nosotros para poder ir a la par también con ellos, porque si los permitimos que ellos hagan la convocatoria y nos la impongan, pues vamos a la derrota, compañeros. No, hay que luchar porque se nombre una comisión electoral a nivel nacional donde vayan incrustados los compañeros de la planilla de unidad también, no que la manejen ellos solos, que pongan casillas visibles, que para llegar a la elección a votar, que sea un voto libre, secreto y directo, universal, que sea la credencial del elector y su talón de cheque, porque aquí en la sección 27 para poder votar pedían la credencial del CENTE,
Muchos compañeros no la tenían tampoco. Fue una traba también para poder votar. Entonces, claro que hay que analizar todo eso. Estoy de acuerdo con el compañero, el maestro Erwin, estoy de acuerdo. Hay que analizarlo bien para poder sentarnos y discutirlo y llegar a Puerto Feliz y llegar al triunfo, porque nos corresponde y le corresponde a los trabajadores del servicio de la educación tener dirigentes dignos que defienden su derecho como trabajadores. Perfecto, muchas gracias por este análisis, por esta conclusión, maestra Lupita. Y profesor Erwin, pues ha sido usted bastante preciso, bastante puntual en la posición de su movimiento, que es la coordinadora nacional en este caso. Y bueno, pues pedirle una conclusión, o sea, para redondear lo que hemos estado platicando, ¿cómo concluiría este importante tema? Tiene apagado su audio, estimado profesor. No sé si nos está Sí, captando. ahí, gracias. Sí, primero que nada, llegados los tiempos de culminación de esta gestión de Cepeda, pues se tiene que renovar el sindicato nacional. Para eso es importante la participación de todos. Desde luego, que se permita presentar proyectos a los aspirantes, desde luego que se dé el piso parejo para los aspirantes, que se revisen las reglas del juego, pero sobre todo que se den proyectos, porque en realidad es donde los trabajadores vamos a identificar quién realmente nos quiere defender, quién realmente está por la causa y no solamente que los lleve un interés personal, un interés económico a ocupar un cargo donde se lo van a pasar paseando y no van a hacer nada por la base trabajadora. En ese sentido, insisto, será tema de debates en los próximos congresos que tenga la CENTE y ahí decidiremos. Ojalá que, pues sí, el llamado a la unidad a todos mis compañeros, todos somos compañeros trabajadores finalmente de la corriente a la que pertenezcamos, todos somos trabajadores y percibimos también un salario, percibimos también algunas prestaciones sociales y desde luego a todos nos interesa que éstas sean de lo mejor. Y en ese sentido, para lograr mejores logros a nivel nacional, se tiene que tener la fuerza, porque un sindicato sin base, pues es un sindicato al servicio del gobierno en turno. Un sindicato fortalecido por las masas, por los trabajadores, seguramente va a tener mayores alcances. Vamos a exigir mejores condiciones de vida para nuestras familias, vamos a exigir mejores condiciones de trabajo dentro de las aulas y desde luego, si estamos unidos lo vamos a lograr, porque pues eso hace las masas, ¿no? Lograr en común todo. Sin embargo, si es de manera así como está ahorita el actual sindicato, pues solamente se van a lograr objetivos personales. Y eso a ningún trabajador le conviene. Por eso es el llamado a seguir fortaleciendo la unidad, pero sobre todo a seguir democratizando el sindicato nacional. Muchas gracias y Perfecto, pues. buenas tardes. Pues muchas gracias, profesor Erwin, profesora Lupita. La verdad es que sus ideas, sus planteamientos siguen manteniendo viva esta llama por el cambio, por la transformación al interior del sindicato, que como bien han dicho, y ahí coincido, pues se ha venido empobreciendo su papel en la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. Y bueno, a no ser por fuerzas importantes como la Coordinadora Nacional, como el Frente Lombardista, como el Movimiento Nacional y todas las representaciones magisteriales que agrupa, pues la historia sería todavía peor. Así que me dio mucho gusto conversar con ustedes. Maestra Lupita, muchas gracias. Gracias, Maestro Erwin también. muchas gracias por permitirme participar en esta charla que va dirigida a los compañeros maestros de todo el país. Llama a la unificación, la historia nos lo ha dicho y nos pone de ejemplo. Cuando la clase trabajadora se unifica, triunfa.
Gracias. Perfecto. Y profesor Erwin, pues gracias también y un saludo a todos los compañeros de la coordinadora. Gracias a ti, Lalo. Gracias, maestra Lupita, por compartir este espacio. Saludos a los compañeros Gracias, trabajadores de maestro. Sinaloa. Gracias, maestro Erwin. Ay, luego quiero echar la platicada con usted personalmente, luego por vía telefónica. Pídale el teléfono al compañero Grajales para que me eche una llamada para platicar sobre el USICAM, a ver qué experiencia Por tiene acá por se lo allá. vamos a hacer llegar, estimada maestra. Y bueno, queridos compañeros, pues los invitamos a seguirnos. En el próximo jueves vamos a tener también la participación de otras fuerzas representativas democráticas. Vamos a seguir analizando este tema y les invitamos a que nos sigan el próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Muchas gracias y hasta luego. Hasta pronto, adiós.